Al nacer con una apariencia poco agraciada, la niña fue dejada por sus progenitores, y ahora, 2 décadas más tarde. Saludos a todos. Disfruten de estos instantes de tranquilidad mientras observan. En la espaciosa sala de partos de un prestigioso hospital privado en Madrid, se escuchó el suave llanto de un pequeño. Isabel de la Vega, dama de alta alcurnia, se encontraba postrada en la cama del centro médico con la frente humedecida por el sudor, aunque sus ojos destellaban de ilusión. Tras largos años de anticipación, por fin había dado a luz a su primogénito. Junto a ella se encontraba su esposo, Rodrigo Fernández, con las manos en los bolsillos y mostrando una actitud distante. Para él, la idea de tener un nuevo hijo simplemente significaba cumplir con la responsabilidad de mantener la descendencia de la familia. Al momento en que la enfermera acercó al bebé a Isabel, una sonrisa se dibujó en su rostro, pero de inmediato se petrificó al contemplar la expresión del pequeño. ¡Oh, por el amor de Dios! Isabel lanzó un grito y apartó al niño como si fuera una criatura espantosa. Clara, la joven enfermera, se sobresaltó y estuvo a punto de dejar caer a la niña. ¿Cuál es el problema, señora? Clara mostró preocupación al preguntar. Observa su rostro. Oh, por favor. No me lo puedo creer. Con las manos en la cabeza, Isabel dejó escapar un grito lleno de miedo. Rodrigo se aproximó y frunció el ceño al observar al pequeño. Desde la frente hasta la mejilla izquierda de la niña, se podía apreciar una extensa marca de nacimiento de tono rojo intenso. Era como si estuviera marcada por la desgracia. Una risa burlona escapó de los labios de Rodrigo. ¿Este niño tan poco agraciado llevará el apellido Fernández? ¡Qué vergonzoso es esto! Isabel temblaba mientras se agarraba fuertemente a la mano de su marido. Rodrigo, no podemos conservarla. La reputación de nuestra familia se verá arruinada por semejante ser. La sorpresa invadió a Clara. Sin embargo, estimado /diagonal a cliente, es su descendiente. La enfermera recibió una mirada fulminante por parte de Rodrigo. No estás autorizado para expresar tu opinión. Sal de este lugar de inmediato. Clara abrazaba con firmeza a la pequeña, sintiéndose impotente frente a Isabel y Rodrigo, quienes conversaban como si la niña no fuera de su misma familia. Con desesperación en su mirada, Isabel habló con voz entrecortada. Rodrigo, realiza cualquier acción necesaria, pero no deseo tenerla a la vista por más tiempo. Haciendo un ademán con la mano, Rodrigo indicó a su leal sirviente, Manuel, que se encargara de llevarse a la pequeña. Asegúrate de que no vuelva a estar presente nunca más. A Clara se le heló la sangre. Eso que ha hecho es una acción delictiva. Es inaceptable causarle este daño a un menor. Una sonrisa de desprecio se dibujó en el rostro de Rodrigo. ¿Acaso se ha cometido un delito? Permitirle existir, mostrando ese rostro en todos lados, dañando la reputación de mi familia, no es aceptable. Clara no pudo contener las lágrimas al observar a Manuel aceptar la instrucción. La joven enfermera se vio obligada a presenciar sin poder hacer nada como la niña inocente era llevada en la gélida noche, mientras sus propios padres no demostraban ni un ápice de compasión. El crudo invierno madrileño era extremadamente gélido. Manuel, un individuo maduro que había sido fiel a la familia Fernández por mucho tiempo, arropó a la pequeña con una antigua cobija de lana y abandonó discretamente la imponente residencia. A pesar de no desearlo, era imposible desobedecer las instrucciones de su señor. Recorrió largas vías, intentando no prestar atención al suave llanto del pequeño en sus manos. Era consciente de que no era posible llevarla a un centro de acogida, ya que Rodrigo había prohibido revelar su presencia. Al llegar al límite del bosque en las afueras urbanas, Manuel se detuvo, mostrando indecisión. Mientras la niña continuaba llorando, su rostro diminuto se había enrojecido a causa del frío. Manuel murmuró una disculpa a Dios, colocando a la niña sobre una roca de gran tamaño antes de retirarse rápidamente. Sin embargo, el destino no se mostró tan despiadado. De manera fortuita, una mujer mayor de escasos recursos llamada Rosa se encontraba de paso por ese lugar. Residía en una diminuta choza de madera en medio del bosque y a diario se dirigía al pueblo para comercializar hortalizas y asegurar su sustento. Al acercarse,
Su cuerpo temblaba al escuchar el llanto. Madre mía, pero si es un recién nacido. Rosa se inclinó con ternura al observar a la pequeña desamparada, con la mirada llena de compasión en sus ojos envejecidos. ¿De qué manera es posible que alguien cometa semejante atrocidad? Con extrema precaución, cogió a la niña entre sus brazos y la meció. La pequeña demostró familiarizarse con el calor y cesó su llanto, abriendo sus ojos para observar a la persona. Vaya desgracia de ser viviente. Rosa dejó escapar un suspiro y preguntó, ¿acaso nadie te aprecia? Por lo tanto, seré yo quien te cuide. Sujetando con determinación a la pequeña junto a su pecho, la arropó más con la manta de lana y regresó cojeando a su casa. La modesta choza de Rosa se encontraba oculta en el corazón del bosque, simple pero acogedora. Encendió la hoguera en la chimenea y con cuidado puso a la pequeña en su lecho. Ahora estás protegida, cariño mío. Murmuró en voz baja, tu nombre será Lucía. Un nombre que simboliza la luminosidad, para que nunca te encuentres en la sombra. Bajo la manta de lana, Lucía se movió suavemente mientras sus diminutos ojos se iban cerrando poco a poco. Al día siguiente, Rosa llevó a Lucía al pueblo para comprar leche. Al ingresar a la diminuta tienda de víveres, percibió las miradas curiosas de ciertos lugareños. Maribel, una mujer de edad intermedia, frunció el ceño al preguntar a Rosa de dónde había sacado al bebé. Rosa respondió que lo había encontrado en el bosque y Maribel le cuestionó si alguien lo había abandonado. Rosa contestó con determinación. Me encargaré de su crianza. La noticia empezó a circular entre los habitantes del pueblo. Un hombre mayor hizo un gesto de desaprobación con la cabeza. Quizás sea una niña con una maldición. Observa esa señal en su rostro. Con voz temblorosa, Camila susurró. Por el amor de Dios, ¿y si nos trae mala fortuna? Rosa estrechó a Lucía entre sus brazos con mayor intensidad, expresando que ellos tienen muchas creencias en la suerte. Lucía es solo una niña. Sin embargo, nadie estuvo dispuesto a prestarle atención. Sergio, un joven, se cruzó de brazos y dijo con firmeza a Rosa que sería conveniente que no la conservara. Solo te acarreará dificultades. A pesar de ello, Rosa hizo caso omiso de los susurros y gestos desaprobatorios. Su determinación era cuidar a Lucía. Mientras tanto, en la residencia de los Fernández, Isabel se encontraba sentada en su butaca, disfrutando de una taza de té con un semblante sereno. Con voz gélida, Rodrigo ingresó a la habitación y preguntó si ya estaba completado, a lo que le respondieron afirmativamente. Isabel suspiró sintiendo un gran alivio. Finalmente nos hemos deshecho de ese objeto espantoso. Rodrigo permaneció en silencio, limitándose a esbozar una sonrisa irónica. Expresó la necesidad de comenzar a organizar la venida de un hijo masculino. La familia Fernández está en busca de un sucesor adecuado. Isabel dio su aprobación con la cabeza. Para ellos, Lucía era completamente desconocida. Sin embargo, aquellos que actúan sin piedad nunca encuentran descanso gracias al destino. Los primeros rayos del día entraban a través de la diminuta ventana de la modesta choza de madera. Lucía, con apenas 6 años de edad, se encontraba en el suelo frío, hojeando un antiguo libro que su abuela Rosa había conservado con cuidado a lo largo de varios años. A pesar de la complejidad de las palabras, la niña persistía en su esfuerzo, ya que la lectura era su refugio en un entorno hostil que la rodeaba. Al observar a la pequeña tan absorta en la lectura, Rosa le dedicó una tierna sonrisa y le elogió su agudeza, llamándola Lucía. En el futuro, nadie tendrá la capacidad de subestimarte. Con la mirada llena de ilusión, Lucía preguntó a su abuela si sería querida por la gente si se esforzaba mucho en sus estudios. Por un breve momento, la sonrisa de Rosa desapareció. Con suavidad, acarició el pelo enmarañado de la pequeña. Le dijo que no todas las personas son bondadosas. Cariño. Si posees sabiduría, tendrás la capacidad de moldear tu propio futuro. A pesar de no comprender del todo lo que decía su abuela, Lucía percibió su mensaje. A sus ojos, el mundo exterior parecía inalcanzable. La aldea donde residía Lucía era diminuta y carecía de recursos. Sin embargo, sus habitantes mostraban una actitud llena de prejuicios.
Desde que Rosa descubrió a Lucía, siempre había sido el centro de rumores y desaprobación. Cada vez que la abuela Rosa la acompañaba al mercado, se encontraba rodeada de susurros y gestos de desaprobación. Allí se encuentra la niña con la señal en el rostro. Dios mío, qué espanto. Definitivamente trae mala fortuna. La abuela Rosa no está en sus cabales. ¿Por qué sigue empeñado en educarla? Cada vez que oía esas palabras, Rosa apretaba con más intensidad la mano de Lucía y se la llevaba consigo. Sin embargo, cada palabra llegaba a los oídos de Lucía. Inclinaba su cabeza hacia abajo, apretando con sus diminutas manos los pliegues de su atuendo. Siempre se cuestionaba el motivo de tanto rechazo hacia ella. ¿En qué fallé? Al cumplir 8 años, el deseo más grande de Lucía era asistir a la escuela como el resto de los niños. En varias ocasiones los había visto clandestinamente divirtiéndose y corriendo por el sendero de tierra que llevaba a la escuela del pueblo. Se visualizaba en su mente, sentada en un escritorio, atendiendo al profesor, aguardando ser mencionada en el registro. Al amanecer, Lucía agarró con coraje la mano de Rosa. ¿Podría asistir a la escuela, abuelita? Rosa titubeó ante la situación. Sin embargo, es evidente que no desean tu presencia en ese lugar. Sin embargo, tengo la capacidad de comprender textos escritos. Me comprometo a dedicarle un gran esfuerzo al estudio. La mirada llena de esperanza de la pequeña hizo que a Rosa le resultara imposible rechazarla. Al final, agarró la mano de Lucía y la condujo a la escuela local, anhelando que el director le brindara una posibilidad. Al ingresar al patio, un conjunto de progenitores rápidamente se movilizó para cerrar el acceso al salón. Pilar, una mujer, expresó con enojo su rechazo a la idea de que una niña con malas intenciones comparta clases con sus hijos. Así es. Álvaro, un hombre maduro, expresó que eso nos acarrearía mala suerte. Llena de miedo, Lucía se ocultó detrás de Rosa, con lágrimas en los ojos. Don Pedro, el director, dejó escapar un suspiro cargado de tristeza. Lamentablemente, señora Rosa, me temo que no hay nada que pueda hacer al respecto. Rosa estaba temblando de furia. Tan solo es una pequeña. ¿Es que carecen de sentimientos? Sin embargo, no hubo ninguna reacción emocional por parte de nadie. Al final, Rosa se vio obligada a regresar a casa con Lucía, sintiendo un profundo dolor al observar las lágrimas en los ojos de la pequeña. En aquella noche, Lucía se acurrucó en un rincón de la vivienda. Soy realmente despreciable, abuelita. Rosa agarró con firmeza la mano de la pequeña. Claro que no, cariño. Tu valor supera al de cualquier otra persona en esta localidad. Simplemente no logran percibirlo. Mientras a Lucía no le correspondían, Antonio, el hijo ejemplar de los Fernández, destacaba como el orgullo de la localidad. Su infancia transcurrió en un entorno de opulencia y recibía elogios de todos. ¡Qué guapo es Antonio! Claro que sí, se trata de un miembro de la familia Fernández. Sin duda, en el futuro nuestro pueblo será enaltecido por sus logros. Desde lejos, Lucía contemplaba en silencio, captando cada elogio dedicado a Antonio. Contaba con todo lo que a ella le hacía falta: el cariño de sus padres, el reconocimiento de la sociedad y una existencia sin contratiempos. Un día, mientras estaba en el mercado, Lucía se topó por casualidad con Antonio. Al observarla con interés, él simplemente esbozó una sonrisa de desdén. ¿Me podrías decir quién eres? Lucía tuvo problemas para hablar fluidamente. Mi nombre es Lucía, así me llamo. Antonio soltó una risa llena de sarcasmo. Esa denominación es desconocida para mí. Claro. Conozco tu fama. Eres la pequeña criatura terrorífica de la que todos comentan. ¿No es así? Lucía dirigió su mirada hacia abajo, experimentando una intensa sensación de dolor en su pecho. Antonio soltó una carcajada más sonora y se giró en dirección a sus compañeros. Observen a esta niña temida por todos, la cual está maldecida. Los pequeños a su alrededor comenzaron a reír a carcajadas. Santiago se sumó a la burla junto con otro niño. Lucía. Qué fea es Lucía. Eres considerado como el presagio negativo de la comunidad.
Lucía se puso a llorar desconsoladamente y corrió de vuelta a su hogar. Aunque la gente la rechazaba, Lucía no abandonó. Sumergido en la lectura, absorbió cada término que su abuela Rosa le transmitía. Rosa solía brindarle apoyo. La aprobación de personas malintencionadas no es necesaria. Tu destino no está en manos de ellos. A pesar de sus esfuerzos, Lucía no lograba evadir el rechazo de los habitantes del pueblo. Cada vez que salía, percibía las miradas llenas de desdén y oía los susurros maliciosos. Fue entonces cuando se enfrentó a la mayor desgracia que jamás había experimentado. Los inviernos en las cordilleras españolas eran muy fríos. El viento afilado se colaba por todos los rincones de la diminuta choza habitada por Rosa y Lucía. Aquella temporada invernal se mostraba más despiadada que en ocasiones anteriores. Rosa iba sumando años. Tosía con más frecuencia, sus noches se volvían agitadas. A pesar de ello, dedicaba todos los días a velar por el bienestar de Lucía con los escasos recursos de los que disponía. Los cambios en su persona fueron percibidos por Lucía. Caminaba con mayor lentitud y sus manos habían perdido parte de su firmeza. Durante la noche, al recibir el abrazo de Rosa antes de dormir, Lucía susurró a su abuela si se encontraba bien. Con delicadeza, Rosa acarició su melena. Me encuentro bien, cariño. Los años pesan un poco en mí y me fatigan. Sin embargo, Lucía no confió en él. Había presenciado cómo tosía sangre en su antiguo pañuelo. Cuando caminaba, la noté temblorosa. La angustia de buscar empleo. Esa mañana, Lucía optó por buscar empleo. Con tan solo 11 años, en su interior sentía la certeza de que necesitaba actuar para brindar apoyo a Rosa. Recorrió diferentes hogares pidiendo empleo con humildad y esperanza, sin importar la tarea. Sin embargo, únicamente obtuvo miradas gélidas y contestaciones despiadadas. Pilar cruzó los brazos con altivez y alzó la barbilla con desprecio. ¿Te interesaría laborar en mi hogar? Nunca en la vida. Deseo evitar que la mala fortuna entre en mi casa. Álvaro asintió en señal de desaprobación. ¿Qué persona contrataría a alguien como tú, que está maldito? Vete de una vez. Lucía oprimió los labios para no dejar salir las lágrimas. Continuó su búsqueda, visitó la panadería, el hostal y la frutería. Sin embargo, no encontró quien le brindara una oportunidad. Al volver a su hogar, no traía nada en las manos, pero su corazón rebosaba de desilusión. La fuerza de Rosa disminuía con el tiempo. No paraba de toser, apenas podía ingerir alimentos. Mostraba ojos hundidos y una tez pálida. Arrodillándose a su lado, Lucía agarró su mano fría. Querida abuela, es necesario que consultes a un profesional de la salud. Con un visible esfuerzo, Rosa esbozó una sonrisa y suavemente tocó su rostro. Tranquilizate, Carino. Con tu presencia, tengo todo lo que requiero. Sin embargo, Lucía no aceptó la situación. Se dirigió hacia la residencia de Camila, una de las damas más adineradas de la localidad. ¿Sería posible solicitarle una contribución económica para costear el tratamiento médico de mi abuela? Por favor. Me esforzaré en mi empleo para poder saldar la deuda. Sin embargo, Camila solamente dejó escapar una risa despectiva. ¿Realmente piensas que voy a brindar asistencia a alguien de tu calaña? Vete de una vez. Lucía siguió en la búsqueda de asistencia. Acudió al sanador local, pero éste rechazó con un gesto negativo. Los medicamentos para tratar esta enfermedad son costosos. Sin dinero, no tengo la capacidad de realizar ninguna acción. Cada vez que intentaba abrir una puerta, ésta se negaba a ceder ante su presencia. Aquella noche, el viento se escapaba entre las paredes de la vivienda, llevando consigo un frío intenso. Lucía agarró la mano de Rosa con fuerza, tratando de evitar que se quedara dormida. No te quedes dormida, abuelita. Debes permanecer a mi lado. Con dificultad, Rosa entreabrió los ojos, mostrando una mirada dulce pero fatigada. Eres el resplandor más bello en mi existencia, Lucía. Lucía se echó a llorar. Prefiero que la luz no se apague. Abuelita, por favor, quédate conmigo. Sin embargo, Rosa simplemente le dedicó una sonrisa. Poco a poco,
Sus párpados se deslizaron hacia abajo. Poco a poco, su aliento se fue extinguiendo hasta que ya no quedó rastro de él. Lucía se quedó completamente quieta. Colocó su mano temblorosa en la mejilla de Rosa. La abuelita. La temperatura no era elevada. Los latidos no estaban presentes. Las lágrimas brotaron de los ojos de Lucía mientras la abrazaba con desesperación. Al día siguiente, la muerte de Rosa se difundió velozmente entre los habitantes del pueblo. Sin embargo, en lugar de mostrar pesar, la gente comentaba con apatía, e incluso con cierto menosprecio. Álvaro levantó los hombros en señal de indiferencia. Ya era hora de dejar atrás a esa niña. La crianza de ella solo le trajo infortunio. Pilar dio su aprobación con la cabeza. Dado el fallecimiento de la madre, ¿cuál será el destino de la pequeña? Otra persona contestó de manera brusca, expresando que era necesario expulsarla de la localidad. ¿Quién desearía residir en las cercanías de una persona así? Por Dios. Lucía permanecía en silencio al lado de Rosa, con los ojos hinchados y el corazón destrozado. En ese momento, surgió una figura en la entrada. El nombre de Antonio es Fernández. Permaneció en ese lugar, mostrando su actitud soberbia y expresando desdén con su mirada. Entonces, la anciana falleció, ¿verdad? Con los ojos llenos de lágrimas, Lucía lo observó detenidamente. No menciones a ella de esa manera. Antonio rió con sarcasmo. ¿Cuál es la razón para no hacerlo? Simplemente expreso la verdad. Después de perder a tu protector, ¿cuál es tu plan para garantizar tu supervivencia? Los puños de Lucía se cerraron con tal intensidad que sus uñas se hundieron en su propia piel. Lograré mantenerme con vida. No preciso la compasión de nadie. Antonio levantó los hombros en señal de indiferencia. Así que te deseo suerte. Sin embargo, no cuentes con recibir ayuda de nadie en esta localidad. Volvió sobre sus pasos y se fue, dejando a Lucía con un hueco que resultaba imposible de colmar. Lucía quedó desamparada sin la protección de Rosa y pasó a ser un ser invisible en la localidad. No recibía ninguna oferta de alimentos. No recibía propuestas de alojamiento. Le tocaba recoger los restos de pan que habían sido descartados y tomar agua fría del río para sobrevivir. A medida que transcurrían los días, su sensación de ser un ser sin vida iba en aumento. Sin embargo, en su diminuto corazón, empezaba a encenderse una llama de furia. Aquella temporada invernal se convirtió en la más extensa y solitaria que había experimentado hasta entonces. La ausencia de Rosa provocó que Lucía se convirtiera en una incomodidad para los habitantes del pueblo. No había motivo alguno para seguir soportando su compañía. Antes, cuando Rosa estaba presente, la gente guardaba sus opiniones, pero una vez que la anciana falleció, todos mostraban abiertamente su desdén. A lo largo del día, deambulaba por las calles, aguardando que alguien tuviera compasión y le ofreciera un pedazo de pan. Sin embargo, las puertas le eran cerradas de manera constante. Vete de aquí. Aquí no hay cabida para alguien como tú. Lucía, siempre traes malos presagios. En la localidad, no hay nadie que te aprecie. Durante la noche, se refugiaba en un rincón del mercado en desuso, envolviendo sus finos brazos alrededor de su cuerpo para conservar el calor. El frío viento se filtraba a través de sus prendas viejas y gastadas. A pesar de sentir dolor en su estómago vacío, solo podía aguantar la incomodidad sin quejarse. Caminando con poca energía por el pueblo, se topó con un grupo de adolescentes congregados en la plaza. Antonio Fernández se encontraba en el corazón del grupo. Había experimentado un crecimiento. A los 16 años, lucía aún más guapo, alto y seguro de sí mismo. Antonio destacaba como el motivo de orgullo para la familia Fernández y para toda la comunidad. Lucía desaliñada y sucia, en marcado contraste con el elegante abrigo largo y costoso que llevaba y los relucientes zapatos de cuero. A pesar de su intento por distanciarse, Antonio logró divisar a Lucía. «Vaya, mirad quién se nos ha cruzado», expresó con tono burlón. «La criatura que aterroriza nuestra localidad». Las risas de los jóvenes que estaban cerca resonaron. Uno de ellos, Rafael, mostró una sonrisa llena de astucia. «Oh,
Creí que ya se había desplomado por inanición. Lucía cerró los puños en silencio e intentó continuar avanzando. Sin embargo, Antonio no se apartó de ella. Se cruzó en su trayecto. ¿A dónde piensas que te diriges? ¿Acaso no consideras que deberías mostrarnos gratitud por permitirte seguir con vida? Con rabia en sus ojos, Lucía alzó la vista. No preciso de su compasión. Una sonrisa de desprecio se dibujó en el rostro de Antonio. Qué lástima, ¿verdad? Deja de fantasear. Disfruto observando cómo una rata de desagüe lucha por sobrevivir. Los jóvenes rieron a carcajadas. Diego, uno de ellos, mostró su desprecio escupiendo en el suelo. Lucía, tengo en mente una idea genial. ¿Por qué no te marchas de una vez? Quizás de esta manera podríamos sentirnos más a gusto. Lucía apretó fuertemente los dientes mientras intentaba avanzar al lado de Antonio. Sin embargo, en el momento en que lo hizo, una mano firme la sujetó con brusquedad, quitándole de golpe la antigua bufanda que tenía puesta. Sosteniendo a la mujer en alto, Antonio mostraba una sonrisa burlona. Echen un vistazo a esto. Es su única fuente de calor. Lucía, ¿deseas recuperarla? De un brinco, Lucía trató de quitarle la pelota, pero Antonio se adelantó. Una risa despectiva escapó de sus labios mientras arrojaba la bufanda al fango. Ve a buscarla. Si tanto la precisas, recógela. Lucía observó la bufanda sucia de lodo y después dirigió su mirada hacia Antonio. La atmósfera se cargó de tensión. Sin inclinarse, Lucía alzó su mirada con dignidad. Antes que cumplir sus órdenes, preferiría perecer congelado. Antonio levantó un extremo de su ceja. La valentía de Lucía al desafiarlo de esa manera fue inesperada para mí. En un breve momento, sus ojos coincidieron. Una persona con aires de superioridad. La otra, desafiando la situación. A Antonio no le agradó esa situación. Hizo un sonido con la lengua y de repente empujó con fuerza a Lucía. Se desplomó de repente en el suelo, sintiendo como las piedras le lastimaban las rodillas al impactar. En el futuro, ten presente tu posición, criatura. De forma fría, Antonio expresó antes de girarse y retirarse. Al atardecer, Antonio arribó a la residencia de los Fernández. Al ingresar a la habitación, se encontró con su madre, Isabel, quien estaba sentada con un libro en las manos. «Mamá, ¿tienes alguna novedad emocionante que compartir?» Antonio esbozó una sonrisa burlona. Lucía continúa con vida. Permanece con vida eternamente, como una cucaracha. Isabel se asustó de repente y colocó el libro en la mesa. «¿Cómo? ¿Sigue en existencia?» Antonio levantó los hombros en señal de indiferencia. «Claro que sí. Continúa deambulando por la localidad como un can sin dueño. La vi hoy». Los ojos de Isabel se tornaron más oscuros. «Es imperativo que no continúe con vida. Resulta una deshonra para nuestra familia». Con rabia en su voz, apretó con firmeza la taza de té. «Antonio, es necesario que tomes acción. No deseo volver a encontrarme con ella jamás». Una sonrisa maliciosa se dibujó en el rostro de Antonio. Tranquila, mamá. «Seré responsable de eso». A partir de ese momento, Antonio ya no se dedicó únicamente a ridiculizar a Lucía. Aprovechó el poder de su familia para garantizar que nadie en la localidad le brindara apoyo. El dueño del alojamiento la expulsó de su lugar de resguardo. No recibió ninguna oferta de trabajo. No hubo ninguna persona que le vendiera alimentos. Cada vez se cerraban más las puertas. El hambre de Lucía iba en aumento, al igual que el frío que sentía. Exploraba entre los desechos del mercado, recolectando los pedazos de pan que la gente descartaba. Un día, al agacharse para recoger un trozo de pan que había caído al suelo, escuchó una risa burlona detrás de él. Antonio se encontraba en ese lugar, rodeado por sus compañeros. Observen eso. Ahora se ha convertido en una verdadera rata de cloaca. La risa fue generalizada. Llena de furia, Lucía apretó con fuerza los puños. Sin embargo, era consciente de que todavía no tenía la capacidad de actuar. Necesitaba fortalecerse. Su única opción era mantenerse con vida.
Por primera vez en su existencia, consideró escapar de ese sitio. El firmamento de Madrid lucía plomizo, indicando la pronta llegada de una tormenta. Mientras avanzaba por el camino de tierra, Lucía sentía dolor en sus pies descalzos a causa de las piedras puntiagudas. Estaba familiarizada con la sensación de hambre persistente, con las miradas llenas de desdén y con las bromas despiadadas. Sin embargo, ese día algo inusual estaba ocurriendo. Los habitantes del pueblo se habían congregado frente a la panadería de Beatriz, intercambiando comentarios en voz baja. Al acercarse Lucía, el silencio se apoderó de inmediato del grupo, aunque continuaban observándola con hostilidad en sus ojos. Un presentimiento negativo invadió a Lucía. De pronto, un individuo de gran estatura se destacó entre la muchedumbre. Tomás, propietario del único alojamiento en la localidad. Con voz gélida, Lucía expresó: «No es posible permanecer en este lugar». Lucía se quedó desconcertada, parpadeando. ¿Cuál es el mensaje que está transmitiendo? Con los brazos cruzados, Tomás mostraba un gesto de desdén en su rostro. «Me han dado instrucciones por parte de una persona de alto rango. Se te prohíbe descansar en el mercado y deambular por la localidad. Sería conveniente que te marcharas». Con los puños apretados, Lucía mostró su frustración. «¿De quién son las órdenes?». Tomás esbozó una sonrisa burlona. «Es necesario hacer preguntas. Es de conocimiento general que Antonio es quien toma todas las decisiones en este lugar». La rabia se encendió en el corazón de Lucía. En esta aldea, Antonio no ostenta el título de monarca. Una risa escapó de Tomás. «La familia Fernández es muy respetada por todos, aunque no lo creas. Lucía, no eres otra cosa que una persona que vive a costa de los demás. Si prefieres evitar ser expulsado de manera coercitiva, lo más conveniente es que te retires voluntariamente». Empezaron a correr rumores entre los habitantes del pueblo. Hubo quienes estuvieron de acuerdo, mientras que algunos simplemente miraban en silencio, pero nadie se animó a respaldar a Lucía. Retrocedió Lucía, sintiendo como su corazón latía con intensidad. «Permaneceré aquí. No he cometido ningún error». De pronto, Pilar pronunció palabras cargadas de malicia. «Eres el presagio negativo de la comunidad. Tú eres la mala suerte para todos nosotros. Si permaneces a mi lado, la desdicha continuará rondándonos». Diversas opiniones se manifestaron en respaldo. Lucía experimentó cómo el piso cedía bajo ella. «Sin rumbo, sin un destino al cual dirigirme». Llena de desesperación, se apresuró hacia la residencia de Camila, quien en el pasado había sido la inseparable compañera de Rosa. Su voz temblorosa golpeaba la puerta sin descanso. «El nombre de la chica es Camila. Necesito encontrar un lugar donde quedarme. ¿Serías tan amable de brindarme tu ayuda?». Unos instantes transcurrieron antes de que la puerta se abriese. Sin embargo, en vez de toparse con una expresión cálida, Lucía se encontró con una cara gélida y distante. Con los brazos cruzados, Camila mostraba una mirada firme. «Lucía, es importante que comprendas que nadie desea tu presencia en este lugar». Unas lágrimas recorrieron la mejilla de la pequeña. «Sin embargo, mantuviste una amistad con la abuela Rosa». Un suspiro escapó de Camila. «Effettivamente, ha fallecido». «No estoy dispuesto a tomar riesgos por tu causa. Lamento informarte que es necesario que te retires». De repente, la puerta se cerró bruscamente delante de Lucía. Permaneció en ese lugar, con las lágrimas fluyendo sin parar. Lucía recorrió el pueblo tocando puerta por puerta. Sin embargo, siempre recibía la misma respuesta. Miradas evasivas, cabezas moviéndose en señal de negación y puertas que se cerraban. Lucía se dio cuenta de que se encontraba totalmente sin compañía. 3 días han transcurrido. Lucía se encontraba tan hambrienta que le resultaba difícil mantenerse de pie. Se desplazó con esfuerzo hasta llegar al mercado, donde notaba los pedazos de pan abandonados por los transeúntes. Tras un instante de indecisión, decidió inclinarse y tomar un pedazo de pan antiguo, llevándolo a su boca. De pronto, se escuchó una voz detrás de él. «Echen un vistazo a eso. El ser monstruoso se encuentra alimentándose de restos».
Lucía quedó inmóvil por el frío. Ante su presencia, Antonio y sus compañeros se mofaban con risas. Diego soltó una carcajada. ¡Qué cosa más lamentable! Nunca presencié algo así. Antonio respondió con una sonrisa juguetona encogiendo los hombros. Finalmente tiene la apariencia de un roedor urbano. Además de estar maldita, también es una vagabunda. El rubor invadió el rostro de Lucía. Sujetó con firmeza el pedazo de pan entre sus manos, sin dejarlo escapar. A pesar de todas las situaciones vergonzosas que experimentaba, debía seguir adelante. Antonio se aproximó a ella, doblándose para murmurarle al oído. Lucía, es importante que comprendas algo. En este sitio no cabes. Eres simplemente despreciable. Con rabia en sus ojos, Lucía alzó la vista. En algún momento te mostraré que te equivocas. Antonio se burló con desdén. ¿En serio? Así que aguardaré para descubrir cuándo se presenta esa ocasión. Volteó y su pandilla se marchó entre risas. Con determinación, Lucía apretó con fuerza los puños, prometiéndose que llegaría el momento en que saldaría cuentas con ellos. De forma pausada se dirigió hacia el lugar que le correspondía en el mercado y se acomodó en posición encogida. No le quedaban energías para derramar lágrimas. Empezó a llover. Las gotas frías la mojaron por completo, provocando que su cuerpo se estremeciera. En la penumbra, su mente evocó a Rosa. Ella evocaba en su memoria la voz cariñosa que resonaba en sus oídos y el tacto delicado de sus manos acariciando su pelo al caer la noche. Lucía, no debes abandonar. Decidió cerrar los ojos, tratando de alejar la sensación de desesperanza. Era necesario que siguiera con vida. No importaba la situación, era imperativo evitar que presenciaran su fracaso. Alzó la vista y observó el horizonte. Por primera vez en su existencia, surgió en su mente una idea que jamás se había permitido contemplar. Marcharse de allí. En los días posteriores, Lucía notó que la situación se complicaba cada vez más. Además de ser rechazada por los habitantes del pueblo, ahora era el objetivo de las burlas y la crueldad por parte de Antonio y sus compañeros. A lo largo del día, cada vez que se acercaba a ellos, le hacían sonidos, la señalaban, le arrojaban piedras y proferían palabras ofensivas. El nombre de la protagonista es Lucía. Los seres monstruosos no tendrían que estar presentes en nuestro mundo. ¿No sientes bochorno por continuar existiendo? Durante la noche, Antonio y sus compañeros entraban furtivamente al mercado, donde ella descansaba. Se valían del carbón para plasmar ofensas en los muros. Pequeña malvada. Tú eres responsable de la muerte de Rosa. Vete de la localidad de inmediato. Cada día al amanecer, Lucía se encontraba con esos mensajes. En cada ocasión, experimentaba una sensación punzante en el corazón. Sin más lágrimas que derramar, su tristeza era profunda. Al salir de su hogar, Lucía se percató de que la panadería de Beatriz había sido dañada con hollín negro. El ser monstruoso hizo contacto con este establecimiento. Si no deseas atraer energías negativas, es mejor que evites este lugar. Frente al establecimiento, los lugareños se habían congregado, intercambiando comentarios exaltados en voz baja. Furiosa, Beatriz apuntó hacia Lucía. Realizaste esta acción, ¿cierto? Lucía se quedó completamente fría. Rechazo. No realicé ninguna acción. Sin embargo, nadie le dio crédito. Tomás dejó escapar un resoplido lleno de desdén. Sin duda, fue ella. Es una desgracia. Su intención es llevarnos a todos al infierno junto a ella. Una mujer de edad avanzada elevó su tono de voz. Sería conveniente que la expulsáramos de la localidad. Un nuevo grito resonó. No tiene el permiso para permanecer en este lugar. Retrocedió Lucía, sintiendo como su corazón latía con intensidad. No he cometido ninguna falta, por favor. Sin embargo, la muchedumbre ya había enloquecido. Un individuo agarró un fragmento de ladrillo y lo lanzó en su dirección. Al rozar su brazo, la piedra le causó una herida profunda. La sangre caía en gotas, tiñendo el suelo. Lucía jadeaba con dificultad. El dolor y el miedo hacían que su cuerpo temblara. Sin embargo, en su interior,
Una ira ardiente se desató. No pensaba tolerarlo por más tiempo. Elevó la vista, con una expresión decidida en sus ojos. ¿Cuál es la razón de tanta antipatía hacia mí? Un momento de calma se hizo presente. A pesar de sentir temblores en su cuerpo, Lucía decidió avanzar un paso. Jamás les he causé ningún mal. Jamás he infringido la ley. Sin embargo, han actuado conmigo como si fuera una criatura horrible. Unas cuantas personas desviaron la vista, sintiéndose incómodas. Sin embargo, Antonio no lo hizo. Mostró una sonrisa burlona y siguió adelante. ¿Piensas que tienes la capacidad de desafiarnos? Lucía mantuvo su mirada con determinación. En algún momento, abandonaré este sitio. Cuando suceda eso, me transformaré en una persona que nadie podrá menospreciar. Antonio arrugó el ceño con gesto de preocupación. Estás haciéndome una advertencia. Lucía no dio señales. Volteó y echó a correr, dejando a la gente atrás. En la residencia de los Fernández, Isabel arrojó con furia su taza de té al suelo, rompiéndola en pedazos. Antonio mencionó que esa niña ya debería haberse ido. Antonio se sentó en su silla y cruzó los brazos. He hecho todo lo que estaba a mi alcance para evitar que se establezca en esta localidad. Madre. Aceptar la derrota es una opción válida. Isabel apretó fuertemente la mandíbula. Prefiero que no esté a punto de rendirse. Necesito que desaparezca de forma inmediata. Una maliciosa sonrisa se dibujó en el rostro de Antonio. No te angusties, mamá. Su tiempo está llegando a su fin. A pesar de suspiro de Isabel, su expresión continuaba cargada de rencor. Asegúrate de no descuidar ningún detalle. No deseo encontrármela de nuevo jamás. Antonio asintió con la cabeza. De acuerdo. Sin embargo, desconocía que Lucía tenía otros proyectos en mente. En la noche, Lucía juntó los escasos objetos que poseía. Una bufanda antigua, un trozo de pan duro y un pequeño cuchillo que le había prestado Rosa. Ya no podía aguantarlo. Si permanecía, perdería la vida. Tuvo que marcharse. ¿Hacia dónde exactamente? Dirigió su vista hacia el firmamento lleno de estrellas y tomó una profunda bocanada de aire. Rosa acostumbraba a expresar que Madrid era una ciudad amplia, repleta de posibilidades para aquellos que perseveran. La capital de España es Madrid. Quizás ese era el lugar al que tenía que dirigirme. Lucía cerró con fuerza las manos. No permitiré que me causen daño. Antes de la llegada del alba, Lucía partió del pueblo que había sido una fuente de tormento para ella. Avanzó sin mirar hacia atrás. En la penumbra, Lucía caminaba hacia adelante, sintiendo el dolor de sus pies descalzos que dejaban gotas de sangre en el sendero empedrado que se alejaba del pueblo. Sin recursos económicos ni alimentos, solo guardaba un trozo de pan duro en su viejo bolsillo. A pesar del frío viento nocturno que le lastimaba la piel, ella continuó su camino sin detenerse. No contaba con nada que arriesgar. La pobreza era lo único que se podía encontrar en esa localidad. Cada vez que avanzaba, la ira y la resolución lo acompañaban. Jamás regresaría a ese sitio. La arboleda en las cercanías de la capital española mostraba un ambiente sombrío y un silencio inquietante. Los altos árboles, con sus frondosas ramas, casi tapaban todo el cielo. Apenas la débil luz plateada de la luna se colaba entre las ramas, alumbrando levemente el angosto camino por el que Lucía caminaba con precaución. A pesar de sentir un fuerte vacío en el estómago, no se animaba a hacer una pausa. Cada ruido diminuto en el bosque la ponía nerviosa. Debo continuar. Es imposible que me detenga. Repetía una y otra vez el mismo movimiento, intentando avanzar con mayor rapidez. De pronto, un sonido crujiente se escuchó a sus espaldas. Sin moverse, Lucía sintió como su corazón latía con intensidad. Al voltear, no encontró más que tinieblas. ¿Existe alguien presente en este lugar? Tembló su voz. No se recibió ninguna contestación. Sin embargo, enseguida se escuchó otro ruido que interrumpió la tranquilidad. Eran pasos. Sin dudarlo, Lucía contuvo la respiración y se lanzó a correr. Perdió la noción del tiempo mientras corría sin poder parar. Después de sucumbir al agotamiento,
Se desplomó de rodillas en un reducido espacio despejado en el corazón del bosque. Con el corazón desbocado y la respiración agitada, ella sentía como latía su pecho. Sin previo aviso, una voz se escuchó claramente en medio de la penumbra. Lucía, ¿por qué tanta prisa? Lucía quedó inmóvil. Volteó y observó a Antonio, quien estaba junto a dos jóvenes más, Diego y Rafael. Con gestos burlones, los tres sonreían mientras sus ojos penetrantes parecían navajas. Lucía retrocedió un paso. ¿Cuál es la razón de su presencia en este lugar? Antonio levantó los hombros en señal de indiferencia. Escuchamos que tenías intenciones de marcharte del pueblo, por eso consideramos la idea de brindarte una despedida apropiada. Diego se echó a reír con fuerza. ¿Y si en lugar de eso, impedimos tu partida? Al final del día, eres la distracción más destacada que tenemos en este lugar. Un estremecimiento recorrió el ser de Lucía. Sin embargo, no podía permitir que el temor le ganara. Con firmeza, presionó el diminuto cuchillo que guardaba oculto a sus espaldas. Antonio expresó con determinación: «Vete de aquí». Antonio soltó una carcajada. «Vaya. ¿Estás intentando darme instrucciones ahora?». Avanzó un paso y tomó su mentón con firmeza. «¿Piensas que puedes evadirme?». Con los dientes apretados, Lucía se liberó de su sujeción de manera brusca. «No soy la misma niña temerosa de antaño». Antonio arrugó el ceño. «¿En serio?». De repente, sin avisar, alzó la mano y le propinó un golpe contundente en el rostro. Al caer, Lucía sintió un intenso ardor en la mejilla. Sin embargo, las lágrimas no brotaron. Miró fijamente a Antonio, sus ojos rebosaban de furia. Antonio se inclinó rápidamente, tomó el cuchillo de forma decidida y lo levantó en alto. «¿Cuál era tu plan para este asunto? ¿Acabar con mi vida?». Lanzó el cuchillo lejos después de reírse. Lucía no requería un arma para enfrentarse a sus oponentes. Tomó un puñado de tierra mojada y se lo arrojó directamente a los ojos. De repente, un grito escapó de los labios de Antonio y retrocedió tambaleándose. Aprovechando la ocasión, Lucía propinó una patada en la pierna. Antonio se desestabilizó y terminó en el piso. La sorpresa dejó a Diego y Rafael atónitos. Lucía no aguardó. Volteó y echó a correr, adentrándose más en el espeso bosque. Mientras corría sin descanso, su respiración se agitaba y sentía que su corazón estaba a punto de explotar. En la oscuridad de la noche, la voz enojada de Antonio resonó detrás de ella. «Capturenla». Los sonidos de quienes los seguían se escuchaban cada vez más próximos. Un profundo miedo invadió a Lucía. No podía permitir que la capturaran. «Necesitaba huir». De pronto, en la distancia, divisó una débil luminosidad. Se trataba de un sendero. Corrió en esa dirección con toda la energía que tenía. De repente, Lucía saltó fuera del bosque y se desplomó, rodando por un camino de piedrecillas. Al alzar la vista, observó cómo se aproximaba un coche de caballos. El conductor, un hombre mayor con el pelo canoso, don Alfonso, aló de las riendas y logró detener el coche en el momento preciso. «Pequeña. ¿Por qué estás aquí a esta hora del día?». Lucía respiraba agitadamente, con un ligero temblor en su cuerpo. «Por favor, sácame de este lugar». Alfonso observó a la mujer con el ceño fruncido, percibiendo las marcas en su rostro y los cortes en sus piernas. ¿Por quién fue realizado esto? A Lucía no le dio la oportunidad de contestar. Desde la distancia, Antonio y sus compañeros salieron de entre los árboles. Alfonso captó de inmediato la situación. Extendió su mano hacia él. «Apresúrate y ven para arriba». Lucía no tuvo ninguna vacilación. Agarró la mano de Alfonso y subió al coche. «Me están persiguiendo. Podemos irnos ya, por favor». Alfonso asintió y agitó las riendas con fuerza. Los caballos emitieron relinchos mientras el carruaje se alejaba velozmente en la noche. Lucía volvió la vista atrás. Observó a Antonio erguido en el centro del sendero, con su semblante contorsionado por la ira. A pesar de que él profirió palabras, Lucía ya no las percibió. Se había fugado. Jamás regresaría a esa localidad. Durante toda la noche,
El coche siguió su camino, dirigiéndose hacia un lugar cuyo destino era incierto. Al despuntar el alba, la muchacha despertó y se vio en un lugar totalmente distinto. La capital de España es Madrid. Se trataba de un sitio amplio y animado, rebosante de posibilidades. Lucía tomó una profunda bocanada de aire. La niña ya no era frágil ni menospreciada como solía ser. Tenía pensado comenzar de cero. Algún día lograría que quienes la menospreciaron sintieran remordimiento. Al descender del carruaje de don Alfonso, Lucía lo hizo justo en el momento en que el sol empezaba a aparecer en el horizonte. Frente a ella se extendía una Madrid enorme, con calles adoquinadas, cafeterías llenas de personas y edificios más altos que todo lo que había observado en su localidad. Con los puños apretados y el corazón latiendo entre emociones y miedos, Alfonso preguntó con preocupación hacia dónde tenía planeado dirigirse. Su inquietud se reflejaba en sus ojos. Lucía movió la cabeza en señal de negación. No tengo idea. Sin embargo, hallaré la forma de seguir adelante. Alfonso exhaló con pesar, tomó unas monedas y las depositó en su palma. Toma, pequeña. En la ciudad de Madrid, resulta complicado mantenerse sin recursos económicos. Al observar las monedas en su mano, Lucía notó que sus ojos se llenaban de lágrimas. Nunca antes había recibido ayuda sin ser menospreciada. Expresó su gratitud. Siempre permanecerá en mi memoria. Alfonso mostró una sonrisa amable antes de continuar el recorrido de su carruaje, dejando a Lucía sola en la vastedad de la ciudad de Madrid. Recorrió las calles que no conocía, en busca de un sitio donde resguardarse. Era consciente de que no podía derrochar el dinero que Alfonso le había entregado de forma descuidada. Al caminar, cruzó por delante de establecimientos de pan y locales de comida, sintiendo como el olor del pan recién horneado y los platos recién preparados despertaban su apetito. Sin embargo, no podía invertir sus limitadas monedas únicamente en una comida. Al fin halló un vecindario de tugurios habitado por los habitantes más necesitados de Madrid. Arrendó un diminuto espacio en una habitación sombría y angosta perteneciente a doña Estela, una anciana de carácter firme pero no completamente despiadado. Doña Estela, entrecerrando los ojos con recelo, inquirió a la joven sobre su situación financiera. Lucía dio algunas monedas. Necesito solamente un sitio para descansar. Estela suspiró con resignación, aunque tomó el dinero. De acuerdo. Aquí no se regala nada. Si deseas permanecer, será necesario que emplees esfuerzo. Un sentimiento invadió a Lucía. Estoy dispuesto a hacer lo que sea. Al día siguiente, Lucía ingresó a una institución educativa destinada a menores desfavorecidos, donde los que carecían de familia o medios podían adquirir conocimientos de lectura y escritura. Al encontrarse con el director, el profesor Mateo, un individuo maduro con una barba frondosa y una expresión seria, Lucía afirmó con firmeza su deseo de formarse en ese lugar. Mateo la observó detenidamente, de arriba a abajo. ¿Cuentas con los fondos necesarios para abonar la inscripción? Lucía sacudió la cabeza. Sin embargo, estoy capacitada para desempeñar labores. Me encargaré de la limpieza de los suelos, la recolección de residuos y cualquier otra tarea que se requiera. Tan solo requiero una oportunidad. Después de un extenso periodo, Mateo optó por no decir nada y finalmente asintió con la cabeza. Si muestras disposición para laborar, te permitiré dedicarte a tus estudios. Después de mucho tiempo, Lucía mostró una sonrisa. A partir de ese momento, sus jornadas empezaban al despuntar el alba. Madrugaba para encargarse de la limpieza de las aulas, regar el suelo y realizar las tareas que nadie más deseaba realizar. Al llegar el resto de los estudiantes, ella guardaba sus utensilios y se sentaba como una estudiante común. Devoraba cada página de los libros con entusiasmo, asimilaba cada cálculo con firmeza. Aunque estuviera exhausta, nunca se daba por vencida. Cada vez que recordaba su historia, con las situaciones vergonzosas, la falta de comida y la falta de respeto, se decía a sí misma, no puedo rendirme. Tengo que continuar avanzando. Han transcurrido 3 años. Lucía completó su formación académica y destacó por encima de los demás estudiantes. Su velocidad de lectura era mayor,
Solucionaba problemas de matemáticas con destreza y su habilidad para redactar ensayos destacaba sobre la de los demás. Mateo, el profesor, no pudo hacer caso omiso de ello. Un día, la citó a su oficina y colocó una carta en la mesa. Se trata de una beca para la Universidad de Medicina más reconocida en Madrid. Te he sugerido a alguien. Los ojos de Lucía se abrieron completamente. ¿Perdón? Mateo mostró una sonrisa. Posees habilidades. Te mereces una oportunidad superior. Al sostener la carta, Lucía no pudo contener las lágrimas que empezaron a caer de sus ojos. Era una niña que había experimentado el rechazo, el abandono y había sido llevada al extremo. Sin embargo, se le presentaba la posibilidad de modificar el rumbo de su vida. Cuando salió de la diminuta habitación de doña Estela, la anciana entrecruzó los brazos y bufó. ¿Acaso te consideras único? Con calma, Lucía esbozó una sonrisa. No tengo nada de extraordinario. Persistí sin abandonar. Estela la miró en silencio durante unos instantes y luego asintió ligeramente. Ahora, demuéstramelo, jovencita. Lucía asintió con respeto y se retiró. Lucía ya no mostraba la fragilidad de antaño. Se dirigía hacia un porvenir que nunca creyó posible alcanzar. Mientras se dirigía hacia la universidad, se paró frente a una tienda que tenía un amplio espejo en el escaparate. Ella se observó a sí misma. La pequeña ya no era la niña que había sido dejada sola en el bosque. No era ya la muchacha que deambulaba por su aldea mientras la gente la miraba con desdén. En ese momento, se destacaba como una estudiante de medicina con gran potencial, con un prometedor camino por recorrer. A pesar de haber avanzado mucho, Lucía era consciente de que había algo que no podía borrar de su mente. Quienes le causaron dolor. Pronto recibirían una compensación por eso. Han transcurrido varios años desde que Lucía abandonó el pueblo que le atormentaba en sus sueños. La vida de la persona había experimentado un giro desde que llegó a Madrid. Lucía, partiendo de una infancia humilde y marcada por el rechazo, logró destacar como la principal especialista en cirugía reconstructiva en todo el país. Ahora, nadie podía subestimarla. Había dejado atrás su pasado como la niña maldecida y ahora era una mujer triunfadora, destacando en lo más alto de la alta sociedad. A pesar de lo lejos que hubiera llegado, había algo que Lucía siempre tendría presente. Quienes la han menospreciado. El destino había determinado que debían volver a enfrentarse a ella. En la velada, Lucía participó en la ceremonia de las manos de oro, la cual reconocía a los doctores que habían destacado por sus valiosos aportes al campo de la medicina. El animador se expresó con gran entusiasmo. Recibamos con alegría a la doctora Lucía Fernández, destacada como la principal especialista en cirugía reconstructiva en todo el país. La audiencia prorrumpió en vítores. Lucía apareció en el escenario ataviada con un vestido sofisticado, luciendo su melena recogida en un elegante moño en lo alto de la cabeza. Mostró una sonrisa segura, aunque en su interior tenía plena conciencia. Algunos espectadores de la emisión no podían creer lo que sus ojos presenciaban. En el café de su pueblo de antaño, una pequeña pantalla mostraba la transmisión en directo del acontecimiento. Los habitantes del pueblo se congregaron para observar, sin imaginar que la dama en el monitor era Lucía. Una mujer mayor tartamudeó. ¿Será posible que mis ojos me engañen? La sorpresa se reflejó en el rostro de doña Pilar al abrir la boca. Impossible. ¿Es esa la niña maldecida? En el café, el silencio empezó a extenderse de manera perturbadora. Nadie podía dar crédito a lo que veían frente a ellos. ¿Qué sucedió con Rodrigo, Isabel y Antonio Fernández? Tras la partida de Lucía, la influencia de la familia Fernández en el pueblo disminuyó considerablemente. Las malas elecciones en el ámbito empresarial llevaron a la bancarrota a Rodrigo. Isabel, antes admirada por todos, se había transformado en una anciana soberbia sumida en sus fantasías. Antonio, antes en la cúspide y despreciando a Lucía, ahora se encontraba sin posesiones. Padecía una enfermedad cutánea inusual que había deformado su rostro previamente impecable con marcas permanentes. Había consultado a varios doctores, pero ninguno logró sanarlo. Esa misma noche, al divisar a Lucía en la pantalla,
Se dio cuenta de que su penitencia había dado inicio. Al día siguiente por la mañana, Antonio se presentó en el hospital donde estaba Lucía. Llevaba prendas desgastadas y en su rostro, que solía mostrar orgullo, ahora se notaba inquietud. Dirigiéndose al mostrador de recepción, su voz denotaba nerviosismo. Me gustaría tener una cita con la doctora Lucía Fernández. Con gesto de desaprobación, la enfermera lo observó. ¿Estás planeando encontrarte con alguien? Hazle saber que soy su hermano. La enfermera se sorprendió mucho y de inmediato comunicó lo que estaba sucediendo. Poco tiempo después, Lucía hizo su entrada. Ella se encontraba en ese lugar, luciendo su bata de color blanco, transmitiendo poder y distinción. Apenas logró Antonio identificarla. Con una expresión serena pero gélida, Lucía lo observó detenidamente. Dime qué necesitas. A pesar de su tono tranquilo, Antonio percibió una distancia invisible entre ellos debido a la actitud de la otra persona. Tomó saliva y habló en tono más bajo. El nombre de la chica es Lucía. ¿Podrías echarme una mano? Una ceja fue arqueada por Lucía. ¿Cuál es el motivo para brindarte asistencia? Antonio Titubio. Eres una experta en cirugía reconstructiva. ¿Serías capaz de rescatarme? Durante un extenso periodo, Lucía optó por no decir nada. Después se aproximó, clavando la mirada en sus ojos. Antonio, ¿tienes presente lo que me hiciste? Inclinó su cabeza hacia abajo. Lucía prosiguió con su voz cortante como una cuchilla. Me avergonzaste. Me has dado un golpe. Fuiste despedido del pueblo como si fueras un animal. Me expresaste que no era digno de seguir existiendo. Con los puños apretados, Antonio temblaba de vergüenza en todo su cuerpo. ¿Estás en lo correcto? Me convertí en una criatura adoradora. Sin embargo, te pido que no me consideres de la misma manera en que yo te consideré a ti. En silencio, Lucía lo miraba detenidamente. Antonio sintió un breve temor de ser rechazado por ella. Entonces, ¿cuál es la situación ahora? Lucía experimentó una sensación. Se expresó con tranquilidad. Antonio, algunas heridas no cicatrizan nunca. No pienso actuar de la misma manera en que lo hiciste conmigo. Antonio levantó la mirada con asombro. Lucía prosiguió. Voy a ocuparme de ti. No es por mi acto de perdón, sino por evitar adoptar la crueldad que caracteriza a tu madre y a ti. La incredulidad invadía a Antonio. ¿Estaba Lucía lista para brindarle su ayuda, a pesar de todo lo que él le había causado? Se arrodilló frente a ella, con los ojos llenos de lágrimas. Expresó su agradecimiento repetidamente. Sin embargo, Lucía optó por girarse y salir. Antonio no era más que un paciente para ella. Solo eso. La operación resultó exitosa. Antonio sanó, pero jamás reunió el coraje necesario para sostenerle la mirada. Rodrigo e Isabel, quienes en el pasado la despreciaron, ya no tenían la autoridad para referirse a ella como su hija. Después de abandonar el centro médico, Lucía inhaló con fuerza. En Madrid, el cielo se mostraba despejado y de un tono azul intenso. La victoria era suya. En lugar de buscar venganza, es mejor superarlos y convertirse en una persona mucho más admirable que ellos. En este momento, ya no estaba atada por su pasado. Lucía gozaba de una libertad auténtica. La operación había sido completada por Lucía. Ella rescató a Antonio no por vínculos familiares, sino para mostrar que ya no se parecía a los demás. A pesar de que Antonio se pusiera de rodillas y llorara de remordimiento, a Lucía ya no le importaba. No era ya la joven vulnerable que en el pasado había pedido compasión. Lucía Fernández destacaba como la principal especialista en cirugía reconstructiva en todo el territorio español. Una mujer que ya nadie se atrevería a subestimar. La noticia sobre Lucía se propagó velozmente. Además de en la televisión, también en la localidad donde nació. Quienes la maldecían y la rechazaban como a un ser sin hogar, se encontraban ahora sorprendidos frente a la realidad. Doña Pilar, que en el pasado pidió que se fuera, temblaba al observar la pantalla del televisor. Fuimos extremadamente despiadados con ella. Don Álvaro, al ser atacado con piedras, inclinó su cabeza. De haber tenido conocimiento previo,
jamás habría llevado a cabo esa acción. Sin embargo, eran conscientes de que el momento ya no era oportuno. La compasión de los demás no era algo que Lucía requiriera. Jamás regresaría a ese sitio. Rodrigo Fernández, antes orgulloso de su ascendencia noble, se encontraba ahora sumido en el fracaso. Casi la totalidad de su riqueza se esfumó y sus asociados comerciales lo rechazaron a causa de las decisiones desacertadas que tomó. Lo que más le causaba sufrimiento era la presencia de Lucía. La hija a la que había menospreciado, a la que había descartado como si fuera insignificante. En ese momento, brillaba como una estrella resplandeciente, a medida que él caía en el olvido. Isabel, la mamá de Antonio, tampoco se encontraba en una situación favorable. En su mansión desolada por el frío, ya no se celebraban suntuosas fiestas ni había halagadores a su alrededor. Al ver a Lucía en la pantalla, una sensación de pánico invadió sus ojos. Rechazo. Imposible. Su existencia no debería ser. A pesar de sus negativas, la realidad persistía presente. La presencia de Lucía no se limitaba a simplemente estar, sino que resplandecía con una luminosidad aún mayor. Tras su salida del centro médico, Antonio volvió a la casa ancestral. No se parecía en nada al joven engreído que solía ser. Cada vez que se encontraba con su imagen en el espejo, a pesar de que Lucía ya había sanado su rostro, experimentaba la vergüenza arraigada en lo más profundo de su ser. Consideró a Lucía como despreciable. Sin embargo, fue él quien se había rezagado. Al ingresar a la sala de estar, Antonio se topó con su madre, quien estaba temblando frente al televisor. Con los ojos enrojecidos, ella lo observó. Antonio, un hombre de gran valía. Debes realizar una tarea. Es imperativo que restauremos nuestra dignidad. Sin embargo, Antonio solo mostró una sonrisa llena de tristeza. ¿Es posible restaurar la dignidad? Madre, el honor siempre nos ha sido esquivo. Volteó y se fue, dejando a Isabel sola en una casa sin nadie. ¿Estaba al tanto de esto? La familia Fernández había llegado a su final. Un mes más tarde, Lucía recibió una invitación para asistir al evento de premiación más destacado dirigido a los médicos más sobresalientes de España. El escenario lucía imponente, con una multitud de individuos presenciando el evento. Al subir al escenario, Lucía acaparó toda la atención con su presencia. Una sonrisa se dibujó en el rostro del presentador. Doctora Lucía Fernández, ¿tendría algo que desee comunicar? Lucía dirigió su mirada hacia el público y tomó una profunda bocanada de aire. En el pasado, experimenté el rechazo cuando era pequeña. Una profunda calma invadió la sala. Lucía prosiguió con un tono tranquilo pero decidido. Fui objeto de un hechizo maléfico. Fui expulsado, sufrí agresiones físicas y me abandonaron sin comida hasta morir. Sin embargo, logré mantenerme con vida. Desperté y me puse de pie. Y en este momento me encuentro aquí, no con la intención de tomar represalias, sino para expresar. Tomó un instante de descanso y después mostró una sonrisa. La auténtica belleza radica en el interior, no en la apariencia física. Los aplausos inundaron el auditorio. Lucía fue aclamada de pie por todos, quienes la celebraron como una verdadera heroína. Sin embargo, en una región distante, quienes la menospreciaron solo pudieron avergonzarse y bajar la mirada. Durante sus últimos años, Rodrigo Fernández vivió en completa soledad. No quedaba ninguna persona que le mostrara respeto. Antes, los diálogos rebosaban de elogios, pero ahora se han transformado en risas y menosprecio. Isabel, antes una mujer de gran influencia, pasó a ser un hombre ignorado. Quienes solían elogiarla en tiempos anteriores, ahora la habían dejado de lado. Me llamo Antonio. Aunque su cuerpo pudo haberse recuperado, su espíritu quedaría marcado con heridas eternas. Cada vez que se reflejaba en el espejo, Antonio Fernández ya no reconocía a la persona que solía ser admirada. Solo observaba a alguien que no tenía éxito. Un espectro que regresa de tiempos anteriores. Y, por otro lado, Lucía. Ya no volvía la vista atrás. Decidió dejar atrás su pasado y continuar con la vida que había edificado por su propia cuenta.
Los responsables de su sufrimiento ya habían recibido su castigo. Sin embargo, Lucía ya no les prestaba atención. Había salido victoriosa. Sin buscar represalias. Transformándose en la versión más sobresaliente de quien es en realidad. Lucía, la pequeña que en el pasado sufrió una maldición, que experimentó humillación y fue desterrada de su propia casa. En ese momento, se destacaba como la más brillante de todas las personas. No precisó tomar represalias, ya que el destino se encargó de todo por sí mismo. Para concluir, Lucía halló la auténtica libertad. La vida no se rige por las situaciones ni por la opinión de los demás, sino por la determinación y el trabajo duro de cada individuo. Lucía evidenció que, a pesar de enfrentar rechazo y desdén, es posible renacer si se mantiene firme. Disculpar no demuestra debilidad, sino que evidencia haber dejado atrás lo que ocurrió anteriormente. La importancia radica en que el valor de un individuo no se determina por su aspecto físico o su procedencia, sino por su constancia, su generosidad y su habilidad para transformar su destino.